Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fraterno y filial, dos palabras diferentes. Un fraterno y filial saludo de paz y bien. Dios te bendiga, Dios te ilumine, te haga brillar esa paz hermosa sobre ti. Qué precioso es la presencia de nuestro Padre Dios en nuestras vidas, ¿no? Cuando hay una bendición, más conflictos hay. Siempre, cada vez que hay una bendición, siempre hay más conflictos. Bendito sea el Señor. Pero bendito sea Dios por los conflictos que nos presentan a diario. Todos los días se nos presentan conflictos y tenemos que enfrentarlos. Hay dos formas de conocer a las personas, dos maneras bellas de conocer a las personas. Una, cuando se presentan conflictos, míralos cómo reaccionas o mírate cómo reaccionas ante los conflictos. Hay personas que no toleran los conflictos para nada. Y dos, míralos cuando tienen poder, cómo se comportan, obsérvalos, allí los vas a conocer. O mírate tú cuando tienes poder, ahí te vas a conocer. Vamos, y hay dos principios que regulan al ser humano: el principio de poder y el principio de placer, desde lo psicológico, ¿no? Principio de poder y principio de placer. Interesante, ¿verdad? Dos tips para que los tengas presente el día de hoy. Mala palabra que vamos a leer. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre Santo, gracias, Señor, te damos por este momento, por esta nueva oportunidad de estar en tu presencia, por darnos la vida, la familia, todo aquello que necesitamos para existir. Gracias, Padre Santo misericordioso, porque siendo nosotros infieles para contigo, porque bastante infieles somos, tú todavía sigues dando cosas buenas y sigues dándonos oportunidades, Señor, de acercarnos a ti. Tú eres grande, poderoso, misericordioso, maravilloso, Señor, grande y excelso. ¿Quién hay como tú? ¿Quién hay? Nadie, Señor. Nadie puede igualar tu grandeza y tu majestad, Señor. Tu misericordia, tu bondad, Señor. Nadie, solamente tú eres quien eres, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor misericordioso, santo, bendito y adorado Padre. Santo, poderoso y grande, Señor. Padre eterno, estamos delante de tu presencia, para que seas tú, Señor, quien siga trabajando en nuestras vidas, para que siga trabajando en todas aquellas cosas que están incorrectas, que por causa del pecado, Señor, hemos dejado en nuestras vidas, Señor, y así que no hagamos las cosas conforme a tu voluntad. Perdónanos, Padre Santo, perdónanos porque muchas cosas las hemos hecho sin tu dirección, porque muchas cosas las queremos hacer simplemente por solo placer nuestro, o por el poder que queremos, Señor. Perdónanos, Señor misericordioso. Necesitamos de tu ayuda, Padre. Necesitamos de tu ayuda para poder ser diferentes, para poder realmente ser tus hijos, para ir por los caminos donde tú quieres que vayamos, Señor, para poder agradarte en todo, haciendo tu voluntad, Señor. Realmente queremos ser tus hijos, Padre Santo. Y no solamente ser tus hijos, sino tener la oportunidad de mañana, cuando nos llames a tu presencia, realmente estar contigo en la eternidad, Señor. Disfrutando de tu presencia, disfrutando de tus maravillas, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque de verdad que mucho tiempo desperdiciamos, mucho tiempo hacemos muchas cosas que no te agradan, Señor. Así pensemos que sí, porque hay muchas veces que tomamos y hacemos cosas que de verdad para ti no son lo que tú esperarías, que son caminos que no son caminos de fiar,
y después todo eso se tiene que corregir, Padre. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor misericordioso. Ayúdanos a hacer tu santa y tu perfecta voluntad siempre. Y que en todo tiempo, Señor, seas tú, mandando ángeles celestiales que acampen a nuestro alrededor para que nos defiendan de los dardos encendidos que el enemigo lanza en cada momento. Permitiendo que la sangre de Cristo Jesús derramada por nosotros, Señor, venga sobre nuestras vidas, nos redima del control que el enemigo tiene en nosotros, Señor, en nuestras mentes, en nuestro corazón, nos permita ser perdonados y limpiados, Señor, para que por medio de la sangre de Cristo Jesús podamos presentarnos delante de ti, siendo justificados por ese sacrificio poderoso, Señor, de tu Hijo, y pudiendo vivir en santidad, Señor. Asimismo, Padre Santo, que la presencia de tu Espíritu Santo venga, Señor, y nos permita entender tu palabra, que sea el que nos revele tu palabra para que la entendamos, no solamente eso, sino para que entendiéndola realmente la guardemos en nuestro corazón, la pongamos por obra y la podamos declarar a los demás, para que ellos también conozcan de ti, Señor misericordioso, y puedan, Señor, seguir tus pasos. Gracias, Padre Santo. A ti te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, hoy vamos al libro de San Mateo, al Evangelio, capítulo 9, versículo 27 al 31. Al salir de allí, dos ciegos lo siguieron gritando. Al salir Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron gritando: ten compasión de nosotros, hijos de David. Cuando Jesús entró en la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó: ¿creen ustedes que puedo hacer esto? Sí, Señor, le contestaron. Entonces Jesús les tocó los ojos y les dijo: que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió mucho: procuren que no lo sepa nadie. Pero apenas salieron, contaron por toda aquella región lo que Jesús les había hecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. ¿Qué piensas de este pasaje? No, pues hay varias cosas. Primero, el hecho mismo de que nuestro Señor siempre tiene en consideración lo que nosotros creamos creer. Y Él está pendiente de lo que nosotros creamos. ¿Acaso por tu fe te ha salvado? Sí, es bien particular como el Señor Jesucristo está. Es que es increíble. Recuerda que quien nos creó a nosotros fue el Señor Jesucristo, obedeciendo al Padre. Juan capítulo 1, léetelo. Hebreos capítulo 1, léetelo. ¿Quién nos hizo a nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 1, en el primer capítulo, en el primer versículo lo dice. Y abajito, más abajito, Juan lo habla nuevamente. Entonces, y en Hebreos, Pablo lo habla, ¿sí? Que fue Jesús el que nos hizo, obedeciendo al Padre. Y si Él nos hizo, pónganse ustedes a pensar, Él que es el dueño de toda la creación, obedeciendo al Padre, a nuestro papito Dios del cielo, porque nuestro Padre es lo todo. Entonces nuestro Jesús es simplemente un obrero de nuestro Señor Jesús, de nuestro Padre Dios. O sea, fue ese Hijo amado que obedeció, que fue el que obró a través, mi Padre Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, la creación. Y Él viene a los suyos, viene y tiene esa humildad, aunque es el dueño del letrero, dueño del negocio, le dice al empleado panadero, por decir alguna panadería, él es el panadero principal, él es el chef, él es el dueño del negocio. Y le dice: ¿qué quieres que yo haga por ti? Siendo él el dueño. ¡Qué humildad! No sé si me estoy haciendo entender. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo actúe en ti? Él perfectamente puede actuar porque es que él lo sabe. Por ejemplo, el caso del ciego de Bartimeo. Aquí está hablando de dos Bartimeos, hagan de cuenta. Creo que la pregunta fue: ¿creen ustedes que puedo hacer esto? Sí, claro. ¿Creen? O sea, lo importante es que él es tan humilde y tan sencillo, pero tan sencillo,
que Él tiene en consideración a la gente. La tiene en consideración. Porque Él perfectamente pudo haberle dicho a Bartimeo cuando llegó ciego: Hijo de David, ten compasión de mí, que es la misma palabra que responden estos dos ciegos. Hijo de David, ten compasión de mí. Y es tan particular que Él en ese momento le dice: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Ustedes creen que yo puedo hacerlo? Es prácticamente lo mismo, porque en última están poniendo en consideración al otro. A ver, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ustedes creen que yo puedo hacer estas cosas? O sea, cuéntame pues, es la misma intención. ¿Yo soy capaz de hacer eso? ¿Ustedes creen que soy capaz de hacerlo? O simplemente dime qué quieres que haga por ti, igual que lo que sucedió con el enfermo que tenía como 38 años allá en el pozo, en la piscina de Betsaida, que le dice: ¿quieres que te sane? Qué curioso, tan particular esas preguntas de mi Jesús de Nazaret, para activar nuestra fe, activarla. Y es tan humilde que nuestro Señor Jesucristo hace lo que tú quieras, hace lo que tú quieres. Es tu fe, por tu fe, que se haga lo que tú quieres, por tu fe. Entonces, ¿cuál es nuestra fe? ¿Hasta dónde va nuestra fe para que el Señor actúe? O sea que nuestra falta de fe es lo que amarra las manos de nuestro Señor Jesucristo para que actúe, para que trabaje. Es lo que detiene esa fuerza sanadora, esa fuerza liberadora, esa fuerza redentora. Es nuestra fe, nuestra creencia, es nuestro amor hacia Él. ¿Cómo está? Nuestra medida de fe determina el milagro. O sea, por tanto, somos nosotros de una u otra forma lo que determinamos que el Señor Jesucristo actúe. Perdón. Mire que este pasaje es bien interesante porque, como tú dices, Rafa, nuestro Señor Jesucristo, Él es el que hace los milagros, Él es el que tiene la fuerza creadora. Pero entonces está la situación. Resulta que estos dos ciegos venían persiguiendo a Jesús, venían persiguiéndolo. Y yo me pregunto, ¿por qué nuestro Señor, sabiendo que ellos dos venían detrás de Él, no frenaban, no paraban, no les hablaba o sea, si iba a hacer el milagro? ¿Por qué no paró antes? ¿Por qué no paró sino que fue hasta su casa y entonces ya en casa les preguntó? Y entonces le preguntó: ¿ustedes creen? O sea, ¿ustedes creen que Dios lo logró hacer? Bueno, entonces dijeron sí. Y entonces, la respuesta de él fue bien particular porque dice: según sea tu fe, que el milagro se ha hecho. O sea, eso es bien importante, que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. Entonces resulta que ellos parece que sí tenían fe porque recobraron ambos la vista. Pero resulta que posterior a eso el Señor les dice que por favor no digan lo que Él había hecho. Y eso a qué me lleva a pensar a mí, Rafa. Y es que ¿qué implica tener visión? Visión te implica que tú conoces caminos, que tú conoces procedimientos, que tú sabes hacer cosas. Bueno, tener visión es tener como una meta, un objetivo. Sí, básicamente es eso, o sea, tener un propósito a un determinado tiempo, ¿sí? Eso es lo que es una visión. Y ellos dos estaban buscando visión. Y Jesús todavía no les daba la oportunidad hasta que, listo, habla con ellos, se detiene y entonces les pregunta y entonces el Señor les da la oportunidad de que ellos tengan visión. O sea, como que ellos se plantearan metas a un futuro, como que ellos tuvieran un propósito, ¿sí? Que conocieran qué debían hacer, ¿sí? Especialmente a lo que el Señor le interesa es que conozcan de Él, que conozcan cuál es el camino que lleva a la salvación y demás. Pero me deja pensando algo: si ellos tenían la suficiente fe, porque ellos tuvieron la suficiente fe para alcanzar el milagro, y tuvieron visión, ¿por qué ellos
terminaron desobedeciendo. Ellos terminaron desobedeciendo, ellos no hicieron caso a lo que Jesús les dijo. Tengamos presente algo, una de las cosas que el enemigo quiere de la vida de todas las personas es que la presencia de Jesús no sea real en nosotros, o sea, es matar el concepto de Jesús en nuestras vidas, eso es lo que el enemigo quiere. Entonces Jesús sabía que tenía que tener mucho cuidado precisamente porque allí donde conocían a veces, ¿cierto? En algunos sectores que no estaban preparados, venían muchos a atacar, como a querer hacer daño frente a lo que él les enseñaba, ¿sí? Y de cualquier forma querían buscarlo para asesinarlo, o sea, tener elementos. Que en la realidad es que las personas no crean en el Señor, sino que se desvíen del camino. Y a veces nosotros como seres humanos, nosotros queremos tener metas, listo, nosotros tenemos dificultades, andamos como ciegos, dándonos de tumbo en tumbo, o sea, de golpe en golpe. Y logramos tener esa visión porque tuvimos ese contacto con el Señor. Tenemos visión, sabemos qué debemos hacer y demás, pero tenemos un pequeño problema y es que somos desobedientes. No buscamos la ayuda del Señor, sino para nuestro propósito. Nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, o sea, no nos dejamos guiar por el Señor, porque pues como ya tenemos una visión de lo que Dios, o sea, se espera que hagamos, que es llamar a otras personas, que es orar, que es, bueno, no tenemos esa obediencia, o sea, no esperamos los tiempos del Señor. ¿Y por qué hablo de esto? Porque acordémonos del pasaje donde Pablo, no recuerdo con quién iba para alguna parte, y el Señor le entorpeció el camino y no lo dejó ir para allá. Y entonces y tomó rumbo hacia otra parte y tampoco lo dejó ir para allá. Fue para otro lugar y tampoco lo dejó ir para allá. En un último momento él va hacia otro lado y es donde el Señor necesitaba que fuera. O sea, en ese momento Pablo hace la voluntad de Dios Padre. Y tengamos presente cuántas iglesias Pablo fundó. Él fundó muchísimos grupos de oración, muchísimas iglesias para levantar la presencia de Dios. Y son iglesias que perduraron. Y muchas veces nosotros queremos hacer la voluntad, o sea, supuestamente hacer la voluntad porque tenemos una visión de lo que Dios quiere. Tenemos la fe de que así es, pero actuamos sin el consentimiento de Dios. Actuamos sin la guianza de Dios. Dios sí sabe a qué lugar debe llegar, respalda esa obra, hace que esa obra crezca, hace que esa obra se mantenga, que no se elimine, sino que al contrario crezca. Esa obra la va a defender el Señor, porque sabe que todavía, o sea, por pequeña que esté, Él estará allí hasta fortalecerla, ¿sí? Y así mantenerla firme. O sea, una obra que se abre con la bendición de Dios realmente es una obra que permanece. Una obra que no tiene la bendición de Dios es una obra que se seca. Es una obra que no permanece. Y eso se ve de acuerdo con este pasaje. ¿Por qué? Porque sí, estos dos ciegos querían visión. Estos dos ciegos tenían la fe de que sí se podría alcanzar la visión y la alcanzaron. Pero estos dos ciegos no obedecieron a Jesús. Ellos no obedecieron a Jesús y se fueron a decir a muchas personas que lo que había hecho Jesús. Y tengamos presente que a Jesús empiezan a buscarlo para matarlo, ¿sí? Empiezan a buscarlo para matarlo. O sea, muchos de los propósitos, sí, de los enemigos, de los fariseos, de los jefes, de
de la ley, de los maestros de la ley, era precisamente eliminarlo, porque estaba haciendo que mucha gente lo siguiera. Entonces, la obra del Señor es perseguida. Los que buscamos del Señor y los que queremos hacer la obra del Señor, vamos a ser perseguidos. Él lo dice en su palabra, Él no lo niega, Él no lo oculta. O sea, si nosotros vamos a decir que por estar siguiendo al Señor, entonces que todo va a estar perfecto. No, vamos a ser perseguidos, y el primero que nos persigue es el enemigo, es Satanás. Entonces Él buscará callarnos, Él buscará acabar con la obra. Por eso mismo, para que las cosas fluyan, para que todo se siga diciendo, para que todo siga creciendo, tenemos que contar con la obediencia a lo que Dios nos dice. Tenemos que contar con la palabra de Dios, porque Él es el que abre las puertas para que las cosas fluyan y crezcan conforme a su voluntad, y así su obra permanezca por siempre. Entonces, es un pasaje muy lindo, muy hermoso, en la medida en que nos está diciendo, no basta con tener fe, no basta con tener visión, no, tenemos que tener obediencia. ¿O no? La madre de toda la obediencia, pues nuestra Madre María, que ella nos enseña a ser obedientes, muy obedientes. Ella fue obediente todo el santísimo tiempo, por eso el amor que debemos tener a ella, porque es nuestra maestra que nos enseña a ser obedientes cuando estamos consagrados a ella, hacemos parte de ese grupo selecto de nuestra Madre María. Ella es esa obediente hermosa y nos enseña su obediencia. Me llama la atención cómo esa humildad de nuestro Señor Jesucristo para estar pendiente de lo que la gente quiere, de la fe de las personas. Según tu fe, pues así actúo, lo que tú creas. Igual que el centurión, no he visto hombre con tanta fe como el centurión, que se haga lo que tú quieres. Igual manera también le dijo al centurión, que se haga lo que tú quieres. Porque perfectamente Jesús pudo haber ido allá a la casa del centurión y él dijo, no es necesario que tú vayas, porque yo creo esto. Dígame si eso no es humildad. Hace lo que el otro cree. Él perfectamente, siendo el rey, el creador de todo, perfectamente pudo haber dicho, sánate. Pudo haber ido allá y él haber hecho su voluntad, su criterio, pero él tiene en cuenta también, él respeta la fe del otro. ¿Cómo es de importante la fe? De todas formas, el milagro nos salva. Puede que estos dos hombres hayan tenido la vista, hayan sido desobedientes, pero realmente no se salvan. ¿Por qué no se salvan? Porque la salvación tiene otra dimensión diferente. Aquí no vinimos solamente por un milagro, sino vinimos fue a la salvación. ¿Qué quieren que haga por ti? Ellos perfectamente pudieron haber respondido, quiero que me salves. Imagínense, porque otra vez a ese pasaje cuando bajan al paralítico del techo y le dice, bueno, muy bien, tus pecados te son perdonados. Lo máximo, la salvación. Y todos no querían ver eso, porque la salvación no se ve. La salvación está dentro de nosotros. La salvación cada vez es una decisión que se toma. Y no realmente, después les dijo, bueno, perfecto, entonces ¿quieres que te recobre la vista? ¿Quieres que te sane? Pues bueno, levántate, toma tu camilla y vete a estos dos hombres. ¿Quieres que la visión la quieren? Téngalo. Pero lo hace por misericordia. No lo hace con ironía no, simplemente eso es lo que tú quieres y yo te lo doy. Más adelante tal vez puedas que te conviertas. ¿Sí? ¿Fuiste desobediente? Sí, fueron desobedientes. Desafortunadamente no tuvieron ese encargo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les hubiera implicado ser obedientes? A ver, pónganse a pensar. ¿Por qué fueron desobedientes? ¿Hasta cuándo tendré que soportar los hombres de poca fe? Dijo mi Jesús cuando se encontró con Pedro allá caminando en las aguas. ¿Por qué somos desobedientes? Porque no rendimos cuenta con lo que el Señor nos pide que hagamos. Aquí la clave de todo pues es la salvación. Independientemente de todo, el Señor siempre va a hacer lo que tú quieres de una u otra forma. Él te da ese libre albedrío, que es el regalo más hermoso que el Señor te dio. No solamente la vida, sino la vida viene con un paquetico adicional que es muy grande, que llama el libre albedrío. Que tú tomas la decisión de salvarte o no, que tú tomas la decisión de amar o no, que tú tomas la decisión de querer cambiar o no. Que si tú quieres seguir siendo lo que eres, pues eres tú el que decide. ¿Sí? Eres tú el que decide. Cuando hacemos las predicaciones, generalmente siempre procuro colocar a alguien que me empuje en mi pasado.
y me empuja y me empuja y me empuja. Entonces uno hace muchas cosas y uno se da cuenta que hay cosas del pasado que a uno lo están empujando constantemente. Pero a veces nos da temor revisar ese pasado, por muchos motivos. Uno dice que sí, pero no los ha revisado porque el comportamiento de uno no refleja que haya revisado ese pasado. Y esos impulsos del pasado nos llevan a ser mentirosos, nos llevan a no ser obedientes, nos llevan a no seguir lo que el Señor quiere que hagamos. Podemos tener ese milagro, ¿y qué? Si la salvación está lejos todavía de nuestra vida. Aquí el punto de la salvación. Pero yo te invito a que leas un libro que va de la mano con este pasaje y con el de Bartimeo. El libro se llama El Peregrino Ruso. Estúdialo, míralo. Súper lindo. El Peregrino Ruso. Es un libro de la vida real. Es un libro de la Iglesia Ortodoxa, que son nuestros hermanos. Gracias a Dios, a través del Papa Francisco, pues logramos otra vez el vínculo con nuestros hermanos, los ortodoxos. Entonces léete ese libro, es muy lindo, el Peregrino Ruso, léetelo, es muy hermoso. Y allí nos muestra cómo esas oraciones que estos dos cieguitos y el ciego Bartimeo también la dicen: Hijo de David, ten compasión de mí. Hijo de David, ten compasión de mí. El exaltar el nombre de nuestro Padre Dios, el exaltarlo, el reconocerlo, es hermosísimo porque es una acción de gracias. Y el Señor Jesucristo, decía Mónica, ¿por qué ellos esperaron hasta el final? Y el Señor Jesucristo pudo haber hecho el milagro ahí, desde antes, así, simplemente mover la mano, ay, los vio ciegos, ya, recobraron la vista, porque todo tiene su razón de ser y todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito, porque hay momentos que tenemos que recorrer a veces un camino para acompañar a nuestro Señor Jesucristo, para seguirnos nutriendo de Él, como pasó con los dos de Emaús. Esos dos hombres de Emaús, o esas dos personas que iban en el camino hacia Emaús, el Señor Jesucristo iba con su compañía, les tocó pasar ese proceso de caminar, como dicen los caminantes, ¿no? Caminantes, allí con nuestro Señor Jesucristo. Y tenían que pasar ese proceso para que comprendieran, para que se activara más la fe, porque el Señor quiere que cada vez nosotros nos fortalezcamos más en la fe. Incluso a veces pasamos situaciones difíciles y uno puede decir es que el Señor se olvidó de mí. No, no es que se ha olvidado de ti, sino que está perfeccionando tu fe, no solamente para que obtengas tu milagro, sino que obtenga lo más valioso de todo, que es la salvación. Para que tú seas santo cada vez más, que la santidad te lleva a la salvación. Y por eso todos esos momentos difíciles, todos los momentos tan complicados que estás vivenciando, es para que tú incrementes tu nivel de fe. A veces uno es demasiado, quiere tener el control de todo, uno quiere manejar todo independientemente de lo que se dé, y a veces uno quiere ser Dios, y refunfuña muchas veces sabiendo que uno está con el Señor, que el Señor tiene el control de todo, Él sabe lo que está pasando. Incluso hasta los más santos pasaron situaciones súper complicadísimas, hasta en su salud pasaron situaciones difíciles, muy difíciles, ¿sí? Como San Francisco de Asís, por ejemplo, tuvo muchas enfermedades, le cauterizaron sus ojos, en ese tiempo no había anestesia, en el año, creo que en 1100, algo así, le cauterizaron sus ojos y no había anestesia, y murió jovencito con muchas enfermedades, menos de 40 años creo que tenía. Y pasaron, el Padre Pío acaso no sufrió mucho, los estigmas no son dolorosos. Y todo el trasfondo de todas las situaciones es que nosotros crezcamos en la fe, que nuestra fe se vaya depurando, que nuestra fe se vaya purificando cada vez más. Desafortunadamente estos dos ciegos no fueron obedientes. Pero hablemos de otros que sí fueron obedientes, pero solamente uno se salvó, los ciegos, los leprosos. 10 leprosos que obedecieron cuando el Señor les dijo, vaya donde los sacerdotes. Y yo me pregunto si es que los sacerdotes los rechazan, porque son leprosos, y obedecieron al Señor Jesucristo, pero solamente uno se salvó. Uno se salvó. Y fue el que vino a adorar, a exaltar el nombre de nuestro Jesús de Nazaret. Y nuestro Señor le dijo, hoy serás salvo, eres salvo. Como Bartimeo, como este hombre que se subió al sicomoro, ¿no? Como Zaqueo, que recibió su salvación. Qué impresionante. O sea, es la actitud que hay en nuestro corazón. ¿Qué actitud tenemos? El Señor realmente quiere que seamos obedientes. Nuestra madre nos enseña a ser obedientes cada vez más a los que somos tercos, como en mi caso. Nos regala a nuestra Madre María, tal vez porque soy re terco, por eso es que
me da la presencia de mi Madre María en mi vida y me enseña a ser obediente. Pero todo esto nos lleva a un punto fundamental, que es la salvación. Salvación. Bendito sea mi Dios, porque qué hermoso sería, por ejemplo, estos dos hombres que hubieran al menos haber obedecido. Al menos. Cuando yo me pongo a leer, que los invito a que lean o que estudien a María Valtorta en el poema El hombre Dios, cuando la mujer que es pecadora y se acerca a mi Señor, a mi Jesús, no es María Magdalena. De antemano les digo, no es la misma. Y esta mujer se acerca porque la van a apedrear. Y curiosamente le dice: el que tenga un pecado tire la primera piedra. Pues todos lanzaron la piedra al piso porque no fueron capaces de lanzarla hacia la mujer. Y en María Valtorta dice nuestro Señor Jesucristo que esta mujer no tenía intención de cambiar. No le dijo nada a mi Señor Jesucristo, nada le dijo, solamente le dijo sí, se fueron. Pero no le pidió perdón, no le agradeció, no le dijo nada, sí se fueron. Entonces, ¿qué vio mi Jesús? Por misericordia, porque tiene en cuenta la decisión de cada persona. En ese momento pudo haber dicho: ven, acompáñame y sígueme, le pudo haber dicho a ella: ve con mi Madre María para que estés con las mujeres. Pero no, esta mujer simplemente dijo algo muy particular. Solamente sí, se fueron, ya, se fueron. Pero no había en su corazón la intención de cambiar. Y simplemente le dijo al Señor: en adelante no peques más. No peques más. Le dio un consejo, le dio una máxima, le dio un momento para que se salvara. No sigas pecando. ¿Sí? Porque se le leyó en el corazón, igual que a Judas, cuando le dijo: vete y haz lo que tengas que hacer, hazlo pronto, en la última cena. Le dio esa oportunidad para que se cambiara su vida, para que sanara su vida. Pero Él siempre, mi Señor, está pendiente por el libre albedrío de hacer lo que tú consideras y lo que tú tengas. Tu grado de fe determina tu salvación. Tu grado de fe determina tu salvación. Entonces, ¿cómo hacer para que crezcamos a nivel de fe? Mi Padre Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Ninguno. Ni tú ni yo, ni mi esposa ni yo, ni mis hijos, ni mi hija quiere que se pierda. Ninguno. Y entonces Él sabe lo que está haciendo, porque Él es el perfecto ajedrecista. Él es el perfecto, Él sabe todo lo que hay en nuestro corazón. Él sabe lo que va a pasar más adelante, nosotros no. Nosotros somos mediatistas, Él es infinito, Él sabe todo lo que hay. Y si Él sabe perfectamente, Él sabe lo que está pasando y siempre está queriendo que esos niveles de fe se incrementen en nosotros. Que los niveles de fe se incrementen. Y entre más fe haya, más decisiones sabias vamos a tomar. Vamos a estar en más estados de paz. En tanta angustia vamos a dejar la angustia hacia atrás y vamos a ser mucho más prudentes en actuar. Bueno, bendito sea el Señor. Y más obediencia. Más fe y más obediencia. Si tú no eres obediente, de nada te sirve la fe. Claro, mi Padre Dios por eso lo dijo cuando se apareció a nuestro Jesús de Nazaret y habló, ¿no es cierto? Y a propósito, habló y nadie se murió. Y hasta la Santísima Virgen lo dice: hagan lo que les dice. Claro, y mira que nadie se murió porque todos tenían miedo de escuchar la voz de Dios, ¿recuerdas? Ajá. Y nadie se murió. Qué particular. Hagan lo que Él les diga. Hasta mi Madre María. Hagan lo que Él les diga. La obediencia, ser obedientes a lo que Él nos dice. Seamos compasivos y misericordiosos, no juzguemos. ¿Cuánto cuesta ser santos? Y la santidad nos lleva a la salvación. Dimos muchas ideas, muchas, ¿sí? Dimos muchos tips, que este momento haya sido de mucha bendición para ti. Toma lo que te corresponde. Un minutico, un solo minutico, para que reflexiones qué te queda en tu corazón. Reflexiona un momentico, qué te queda en tu corazón. De todo lo que se dijo, ¿qué te queda en tu corazón? Recíbelo para ti, porque es el regalo que Dios te da hoy. Mastícalo, medítalo, reflexiónalo, porque estoy convencido que otras personas, otros sacerdotes, otros predicadores, otro momento el Señor te va a hablar de eso mismo que recibiste hoy. Dios te bendiga y te llene tu corazón de mucha paz. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo.